Feliz día, hoy un día más para vivir que nos regala Dios. Un día más para darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia con nosotros. Un día más que el Señor nos da para compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro compañero de trabajo. Y qué mejor que comenzar ese día con la vitamina que nos da alegría, que nos da paz, nos produce felicidad, como es la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Mire cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejante a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. La tierra entera, aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. Aclamemos con júbilo al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Con él se cierra el ciclo del profetismo del Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista es el profeta más importante, porque él no solamente anunció, como hacían o hicieron todos los profetas anunciaron de la venida del Mesías. Todos los profetas anunciaron del Mesías que se iba a hacer presente. Miqueas nos dice en capítulo 5, versículo 1, el lugar donde iba a nacer el Mesías, en Belén. Y así cada profeta anunciaron. Pero Juan el Bautista no solamente anunció,
sino lo presentó. Esa es la grandeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista presentó a Jesús, lo señaló. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo presentó al mundo, nos lo presentó a nosotros. Por eso la grandeza de Juan el Bautista. El privilegio de Juan el Bautista que le dio Dios a este hombre, le dio el privilegio de presentar a su Hijo muy amado, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Dios que es igual que el Padre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo presentó como aquel que venía a quitar el pecado del mundo, como aquel que se iba a apiadar de nosotros, que iba a limpiar nuestro pecado, iba a limpiar nuestro corazón, iba a purificar nuestra alma. A eso vino el Señor. Jesús vino a limpiar, a purificar, a que ustedes y yo nos acerquemos más a nuestro Padre Dios, a que ustedes y yo amemos más a nuestro Dios. Y Juan el Bautista dice que él no lo conocía porque él venía a bautizar con agua, pero le habían dicho de que iba a ver a aquel que el Espíritu Santo descendiera sobre ese hombre. Ese era el enviado. Ese sería aquel a que el Señor, nuestro Padre, había enviado para que fuera nuestro Salvador. Y por eso Juan dio testimonio. No solamente lo anunció, sino lo presentó. No solamente lo presentó, sino dio testimonio. Y dice: vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos cómo Juan el Bautista anunció a Jesús, presentó a Jesús, dio testimonio de Jesús. También Juan el Bautista nos enseña a nosotros, que también nos toca a nosotros, presentar al Señor a muchos. Juan el Bautista nos lo presentó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nosotros tenemos la tarea de presentarle a Jesús a otros que están lejos de Jesús, a otros que necesitan de Jesús, a otros que están sin la luz de Jesús. Nosotros podemos presentarle a Jesús a muchos y dar testimonio de Jesús a muchos. Y nuestro testimonio debe ser de qué manera y en qué momento me acerqué yo al Señor, en qué momento sentí que fue tocado, que el Señor tocó mi corazón, en qué momento me comencé a acercar más a Dios, en qué momento comencé a buscar más la oración, en qué momento entré a un grupo de oración, en qué momento comencé a ser más caritativo, en qué momento fue, por medio de cuál persona el Señor utilizó un instrumento para que yo me acercara más a Él, o por medio de qué evento, por medio de qué me comencé a acercar más al Señor. Podemos también nosotros dar a conocer nuestro testimonio, cómo fue el momento en que yo me acerqué más a Jesús. Y también podemos decir en qué momento reconozco a Jesús, en qué momento especiales siento yo que estoy reconociendo más a Jesús. Cuando voy a la misa, cuando voy a comulgar, cuando recibo el cuerpo de Jesús. Jesús nos dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. En ese momento estamos nosotros reconociendo a Jesús como el Dios de la vida. Cuando oramos, es un momento también especial donde estamos reconociendo que Jesús es el Dios de nuestra vida. Cuando nosotros vemos la cara de Jesús en el rostro del que sufre, en el rostro del enfermo, en el rostro de aquel o aquella que necesita de nuestra ayuda, de nuestra caridad, ahí también estamos ustedes y yo reconociendo a Jesús. Pues hermanos, tomemos también esa actitud de San Juan el Bautista. Vayamos a presentarle a Jesús a muchos que no lo conocen. Vayamos a dar testimonio de Jesús para que sepa cómo nos encontramos con Él. Pero también vayamos a decirle a las personas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos,
¿Cuáles son los momentos donde yo reconozco a Jesús de una manera muy especial en mi vida? Son 3 momentos importantes que nosotros debemos vivir en esta vida para que así de esa manera nuestra vida de fe sea una vida más plena y más entregada al Dios de nuestra vida y a nuestro prójimo. Vamos a finalizar en manos de nuestra Madre del Cielo, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.